Ustedes saben que ya hace unos años nos hemos interesado en el tema de amiloidosis y en gran parte el impulso que nos han puesto los colegas de hematología y en parte empezó a conocerse que una causa de la insuficiencia cardíaca es la amiloidosis, sobre todo tanto la TTR como la amiloidosis AL, las dos intervienen. Y para que tengan una idea, nosotros llevamos 12 pacientes trasplantados con amiloidosis cardíaca y la última paciente que ustedes saben que era amiloidosis cardiorrenal. Así que es un tema para nosotros que forma parte ya de las discusiones habituales. Tan habitual que hasta se tiende a asociar que un estudio tan simple como el pirofosfato permite reconocer lo que es la amiloidosis TTR y diferenciarla de la amiloidosis AL. La amiloidosis TTR tiene dos formas, una genética o mutante y una forma senil o salvaje, que es muy común y que lo vemos mucho en los pacientes mayores. En cambio, la amiloidosis AL o de cadenas livianas es una enfermedad más grave, con producción medular sintetizada a través de las células medulares y que, bueno, puede producir afectación no solo del corazón, sino otros órganos. Bueno, el tema de esto es, salió este artículo de revisión, cómo utilizar el pirofosfato de tecnecio. Nosotros, lo que habitualmente tiende a entenderse groseramente, que la imagen del pirofosfato de tecnecio que se ha usado hace muchos años para diagnosticar el infarto, decían, eso es sinónimo que tiene amiloidosis por transtiretina en el corazón. Y cuando no lo tiene, uno tiende a excluir la amiloidosis AL como concepto general. En realidad, hacer este diagnóstico tiene trascendencia. ¿Por qué? Diagnosticar este tipo de amiloidosis significa una amiloidosis habitualmente de evolución más lenta, que tiene tratamientos más específicos, incluso en los últimos años, la utilización de drogas específicas para esta entidad, muy costosas, pero existe el tafamides para utilizar esto. Y si uno diagnostica esta entidad y se come, digamos, una amiloidosis AL, está dejando sin tratamiento específico, que tiene tratamiento por quimioterapia, que muchas veces necesita trasplante de médula ósea y muchas veces trasplante cardíaco también, está dejando de lado. Entonces, no es sinónimo, la idea es transmitir que no es decir, digamos, un pirofosfato de tecnecio y tiene una amiloidosis TTR. Acá por suerte está algún hematólogo que me va a ayudar. Vamos a ir diciendo cosas salteadas para integrarlas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las imágenes de pirofosfato, difosfonato? Nosotros usamos pirofosfato, bueno, estos son distintos grados. Normalmente el corazón no tendría que captar, este es un estudio planar, se ve que el corazón no capta. Ese es grado 0, el grado 1 de Perugini es cuando la captación es menos con las costillas, grado 2 igual y grado 3 más. O sea, distintos grados de captación, claramente estas son bien anormales, y se puede hacer una cuantificación que comparar el corazón, la captación por un área de interés sobre el corazón y sobre el emitor contralateral. Bueno, y hay criterios, en realidad cuando se hace la determinación a la hora, tiene que ser la diferencia más de un 1,5, y cuando se hace a las 3 horas, más de 1,3. Pero bueno, estos son dos datos de anormalidad. Esto se hace acá en medicina nuclear con frecuencia. Actualmente la indicación es hacerlo con SPECT y no con estudios planares. Ahora vamos a ver por qué. Aquí hay una imagen de SPECT y claramente se ve cómo está la captación miocárdica del pirofosfato. No se sabe bien por qué la amiloide TTR capta más que la amiloide AL. Se supone que son microcalcificaciones en las fibras de amiloide que son más frecuentes en la transtiretina que en las cadenas livianas. ¿Cómo debe utilizarse el pirofosfato? Deben tenerse estos elementos. Nosotros cuando pensamos en una amiloidosis TTR, tiene que tener datos clínicos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, y datos
de imágenes, tanto por ecocardiografía o resonancia, esto lo conocemos muy bien, los pacientes lo ven con mucha frecuencia. En el eco, aumento de los espesores, el strain longitudinal global, que muestra la imagen típica de tener más deformación a nivel apical y no a nivel basal, datos de disfunción diastólica, y en la resonancia, los datos que hablamos siempre, espesores aumentados, captación de gadolinio tardía, anulación de pool sanguíneo. Si esas imágenes típicas le agregamos un pirofosfato positivo, grado 2 o 3, eso hace pensar en amiloidosis TTR. Pero el dato fundamental es que hay que descartar siempre que tenga un proceso celular clonal, o sea, formación de proteínas monoclonales. Y esto se hace identificando si existen cadenas libres en sangre, y si hay proteínas monoclonales en sangre o orina. O sea que, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos ver todo esto, pero si hay formación de proteínas monoclonales en sangre, uno no puede descartar la amiloidosis AL. Ahora vamos a ir viendo eso, porque es importante. O sea, la misma imagen de eco y de pirofosfato puede darse en la AL como la transtiretina. Para ver algunos ejemplos, este era un paciente que tiene una clara pirofosfato claramente positivo en el SPECT, pero no voy a decir cómo llegaron al diagnóstico, se concluyó que era una amiloidosis AL. O sea, la amiloidosis, el concepto que existía habitualmente, que la amiloidosis AL no capta o lo capta en forma menor, pero acá yo sé claramente una captación de pirofosfato y era una amiloidosis AL. Y también puede haber falsos positivos por el pirofosfato. Fíjense, acá tiene captación en el estudio planar, pero cuando se hace el SPECT se vio que en realidad era positivo porque lo que se veía es el pool sanguíneo, el pirofosfato viaja por la sangre y era un falso positivo. O sea, para decir que es un verdadero positivo, tiene que tener los elementos que dijimos. Insuficiencia cardíaca con eco o resonancia típicas, cadenas libres en suero que tienen que ser negativas, proteínas monoclonales en la inmunofijación, el inmunoelectroforesis por fijación en sangre de orina, y el pirofosfato positivo. En este caso, cuando tenemos todos estos datos, uno puede decir, bueno, esto es una TTR. Y también puede haber falsos negativos. Este era un paciente clarísimo que tenía 0 de captación de pirofosfato, pero cuando se le hizo la biopsia tenía TTR, o sea que hay falsos negativos. Pasa, el otro día hablamos con las pruebas para el COVID. Todos estos test empezaron a hacerse en poblaciones con alta prevalencia de enfermedad, y cuando uno ve las primeras series, la sensibilidad era 95% y la especificidad alrededor de 90%. Está lejos de ser ese valor. No es así. En las series más nuevas han bajado mucho la sensibilidad y especificidad. Esto es una lista de falsos positivos para el pirofosfato de tecnesio. La primera es la amiloidosis AL, o sea, puede dar la amiloidosis AL pirofosfato. Digo porque al difundirse esto y ser una técnica sencilla el pirofosfato, ya hemos visto muchos casos que se diagnostica amiloidosis transtiretina y en realidad son falsos positivos. La amiloidosis AL, captación del pool sanguíneo, y estas causas claras, la fractura costal, infarto, incluso acá ponen la toxicidad por hidroxicloroquina, que estaba de moda ahora. Estos son los criterios, esto es fácil, se puede entender de esta manera. En esta última columna tenemos pacientes que tienen pirofosfato positivo con un eco y una resonancia típica de amiloidosis. Podemos diagnosticar con certeza que tiene una transtiretina cuando las cadenas libres y la relación capa-lambda es normal en el suero y no tiene demostración de proteínas monoclonales en la inmunofijación tanto en suero como orina. Es el único caso en que uno está seguro que el pirofosfato diagnostica una TTR. En los otros casos, ya sea porque tiene cadenas libres anormales o proteínas monoclonales anormales, habitualmente para saber que la afectación es cardíaca uno tiene que llegar a la biopsia. Y es una biopsia, no una biopsia convencional, una biopsia que tiene que utilizar métodos para reconocer
la presencia de si es transtiretina o es una AL. Bueno, y cuando hay disfunción renal, hay que tener en cuenta que se altera la relación kappa-lambda, y hay otros criterios para considerarlo normal. Estos son unos ejemplos. Fíjense que esto acá no hay duda que la captación de pirofosfato es francamente positivo. Un paciente de 66 años, insuficiencia cardíaca, eco y resonancia típicos de amiloidosis, fracción de eyección 55%, espesores de las paredes aumentadas, tenía el apical sparring, como se llama, cuando tiene la imagen de la bandera de Japón con buena contracción apical y mala basal, mala deformación. Y le hicieron una electroforesis convencional que no dio proteínas monoclonales. Entonces, ante la presencia de imágenes ecocardiográficas de resonancia típica amiloidosis, pirofosfato positivo y electroforesis convencional normal, dijeron, bueno, esto es una amiloidosis TTR, y le diagnosticaron con tafamidis, que es una de las drogas, ustedes han leído en varios artículos, una de las drogas más caras que existe, incluso comparadas con aquella de la hipertensión pulmonar, muy cara. ¿Qué pasó con este paciente? Acá hubo un error, porque le hicieron una electroforesis convencional. Hay que hacer una electroforesis, pues vamos a pedir que no se expliquen los hematólogos, hay que hacerlo con inmunofijación. Cuando le hicieron eso, se demostró que claramente tenía una amiloidosis AL. Entonces se le dio al cohete el tafamidis y se postergó la administración del tratamiento que necesitaba. Es un error. Acá está todo explicitado con detalle. Cuando hicieron los test como correspondiera, vieron que la cadena kappa está aumentada, este era el valor normal, está aumentado al doble, y la lambda fundamentalmente, que normalmente tiene que ser baja, ya que ser anormal la lambda es patológico. Fíjense la relación kappa-lambda, al aumentar la lambda cayó muchísimo, a 0,07, y también se demostraron proteínas monoclonales del tipo lambda en sangre y orina. Bueno, el diagnóstico era una amiloidosis AL, y esto deja dos enseñanzas. Primero, se requiere una electroforesis, pero determinada característica, no cualquiera, y después una captación tan marcada como esta se puede ver en la amiloidosis AL. O sea, yo varias veces que he hablado de hecho he dicho, no, cuando se ve en la AL es de baja, la captación es mínima. No, se puede ver una captación muy alta. Esa es la segunda enseñanza. Este otro caso, bueno, un paciente que, bueno, acá ustedes se dan cuenta, acá se veía captación del pirofosfato, y en realidad la captación era el pool sanguíneo. El SPECT se ve claramente el pool sanguíneo, pero además el paciente dijimos que por definición tenía que tener las características de un eco y una resonancia típica de amiloidosis. Este paciente lo que tenía insuficiencia cardíaca, pero datos de miocardiopatía dilatada. Tenía diámetro fin de hasta el 62, fracción de eyección 30%. Le investigaron las presencias, bueno, el gadolinio lo informaron como positivo, el planar, pero en realidad era un error, y no encontraron cadenas livianas, o sea, no tenía AL, lo interpretaron como no tenía AL, las cadenas eran livianas, no había proteínas monoclonales, interpretaron erróneamente esto y dijeron, bueno, es una amiloidosis transtariatina, y le dieron tafamidis, nuevo gasto, y enseñanzas. El PIB planar puede ser falso, se requiere siempre SPECT. Y después no tenía indicación de hacerle eco, y no tenía indicación de buscarle pirofosfato porque tenía una miocardiopatía dilatada. En eso no está descrito la amiloidosis. Tiene el patrón de amiloidosis cardíaca, que es un ventrículo grueso y todas las características que sabemos. Otro caso, un hombre con insuficiencia cardíaca. Ya, no vamos a poner todos porque se da un poco saltear alguno. En este caso, para resumirlo, voy a decir dos palabras. Un paciente que tenía características en el ecocardiograma amiloidosis, captación de gadolinio,
pero leve, grado 1. Perdón que me salté un dato. Era así. Este paciente obviamente tiene pirofosfato positivo, un hombre que tenía insuficiencia, 67 años, con insuficiencia cardíaca, tenía las cadenas livianas alteradas y se daba para L, pero no encontraron en las biopsias, no encontraron en ningún lugar amiloide, en las biopsias de otros tejidos. Entonces consideran, bueno, el paciente tenía estos datos, para hacerlo más resumido. Tenía cadenas libres elevadas y una normalidad en la relación kappa-lambda. Eso da para la amiloidosis AL. Pero además el paciente tenía el pirofosfato bien positivo y una mutación genética. Entonces tenía datos para un lado y datos para el otro. En esos casos, la verdad, son difíciles de diagnosticarlo y el diagnóstico lo hicieron por una biopsia con espectrometría de masa, que bueno, es una biopsia específica que nosotros creo que la tenemos que mandar afuera para hacer, no disponemos siempre. O sea que todo esto va que no es sencillo el diagnóstico. No es tan claro, tener pirofosfato no significa tener amiloidosis TTR. Acá hay otro caso que tenía una neuropatía, en realidad el paciente tenía una amiloidosis, un patrón genético de amiloidosis TTR, y tenía un nervio, tenía una neuritis, y en el nervio le demostraron que tenía amiloidosis, y después cuando vieron el pirofosfato era negativo, fíjense acá, no sé, prácticamente captación miocárdica, y consideran, bueno, este paciente no tiene afectación cardíaca, tiene solamente una neuropatía por amiloidosis. Este es el caso que indica que cuando pasa esto, el paciente tiene neuropatía, mutación genética, ecotípico, todo hace pensar en amiloidosis, no solo del nervio, sino amiloidosis cardíaca. Le hicieron biopsia y tenía amiloidosis cardíaca, o sea que en realidad este era un falso negativo. O sea, cuando el dato clínico es muy fuerte, hay que seguir pensando a pesar que el pirofosfato es negativo. Este es un caso de pirofosfato negativo. Bueno, este es un paciente que tiene insuficiencia renal, en realidad más complejo todavía porque altera la relación kappa-lambda, y vamos a ir un poco para después para dar tiempo para discutir. Quedan 2 diapos solos. El diagnóstico de amiloidosis TTR no se hace solo con el pirofosfato. Deben considerarse los estudios hematológicos, que podemos decir que es para descartar la amiloidosis AL, y tiene que tener clínica e imágenes típicas de amiloidosis. Y en algunos casos es necesario la biopsia porque hay discordancia en los datos. Esta es la propuesta que ponen estos autores. Estos autores son un grupo que son de la Mayo Clinic, de Cleveland, de Boston, son los centros más importantes de la amiloidosis. Nosotros creo que, me parece, casi todas estas cosas las hacemos, salvo el tema de la biopsia para identificar qué tipo de proteína amiloide tiene, que es lo más difícil, ¿no? Entonces, sospecha clínica con eco y resonancia típica. Después se le hace búsqueda de cadenas livianas, de proteínas monoclonales en sangre y orina con inmunofijación electroforesis, no con cualquier electroforesis, no es la convencional, y búsqueda de cadenas libres para calcular la relación kappa-lambda. Si estos datos, alguna de estas dos cosas, las proteínas monoclonales y la relación, son anormales, si eso así es normal, bueno, ahí hay que consultar al hematólogo y se busca la presencia de amiloide en cualquier otro tejido, médula ósea, grasa, encía, como se usa acá. Si el amiloide está presente, bueno, ya puede decir que no es necesario buscar en el corazón, pues lo tenía en otro lado, o sea, tenía proteínas séricas anormales, amiloide en otro tejido, y resonancia y ecotípico, que eso es de entrada, el punto de entrada, el inicial. En ese caso decimos que tiene miocardiopatía amiloide, en ese caso AL.
Si el amiloide no se descubrió amiloide en ningún otro tejido y persiste la sospecha clínica, es necesario la biopsia cardíaca, ahí no hay duda. Ahora, si no hay alteraciones séricas que sugieren amiloidosis AL y el pirofosfato positivo, con los criterios de positividad clásicos, se considera que la amiloidosis es TTR, bueno, y hay que secuenciarlo, que eso lo hacemos acá, para saber qué tipo de TTR, qué mutación genética tiene. Bueno, un poco sé el esquema. Yo en realidad de esto no puedo hablar más de la experiencia personal, que no es mucha, y lo que he leído en esto, pero a mí me quedan algunas dudas que le querría decir. ¿Se puede seguir esto? Es medio complejo. Si lo del ECMO era complejo, esto me parece un poquito más, porque hay mucha información. Aquí está María Adela. Yo le pediría que me diga, a mí me parece un esquema lógico de utilizar. Pudimos adaptar a lo que es la realidad argentina y latinoamericana. Realmente, como usted presentó, hay muchísimos falsos positivos y falsos negativos con este esquema. Digamos, la recomendación... Así. Está, sí. La recomendación es siempre tener más de un estudio, siempre tener la resonancia, el eco, el centellograma, el estudio de cadenas livianas, la inmunofijación en sangre y en orina de 24 horas, las cadenas livianas libres, y lo más importante es ver al paciente, porque nosotros siempre decimos que si el paciente está muy enfermo en poco tiempo, eso probablemente sea una L. Y si el paciente tiene un cuadro clínico de una evolución mucho más lenta, en general con espesores mucho más grandes, con un strain mucho más alterado, en general esa es una enfermedad que necesitó años. Entonces, en general estamos hablando de alguna de las dos formas de TTR. De todas maneras, la sensación es que estamos tanteando a ciegas, hasta no tener espectrometría de masa, que básicamente es tomar una biopsia de algún tejido del paciente, no necesariamente el corazón, teñirla con rojo Congo, el material Congo positivo se pone en una fase soluble, se coloca en un espectrómetro de masa y se compara con una biblioteca de secuencias y se detecta la proteína. Ese es el gold standard en este momento, junto con lo que es inmunomicroscopía electrónica con sales de oro. Esas son las dos técnicas gold standard, más a favor por la difusión de espectrometría de masa. Mientras no tengamos esta técnica, no vamos a poder tener un 100% de efectividad. Y además, pero mientras tanto, estos algoritmos se adaptan a nuestra realidad porque los pacientes siguen apareciendo. Y otra dificultad radica en que la edad de aparición, la edad de mayor prevalencia del EMGAS, la gamapatía monoclonal de significado incierto, es alrededor de los 60 años. La amiloidosis por transtirretina no mutada también tiene una prevalencia más o menos cada vez mayor a partir de los 50 años. Y también estamos viendo formas mutadas en pacientes mayores de 70 años. Entonces hay una cuestión epidemiológica en que los pacientes coinciden mucho. Sí, yo quiero hacer una pregunta a Adela y otra pregunta a Diego. Adela, yo vi alguna vez que en ensayos de drogas nuevas para la amiloidosis TTR y demás, ensayos precoces, fase 2 y demás, una de las formas de ver la eficacia es a través de el seguimiento de la TTR en sangre. ¿Por qué eso en los estudios clínicos y no todavía en la práctica habitual? Bueno, no es una práctica que esté demostrada, pero sí es una práctica que es muy útil. Eso se puede hacer en forma indirecta y es con un proteinograma dosando la prealbúmina. La transtirretina es lo que se denominaba prealbúmina antes. Entonces, esto es de utilidad para ver el tratamiento. No es una práctica habitual, es una práctica para, digamos, monitorear ensayos clínicos. Ni siquiera es práctica habitual en pacientes con drogas aprobadas como el tafamidis. De todas maneras, el tafamidis en Argentina todavía no está aprobado
para cardiopatía aislada, sí para neuropatía, pero sí uno puede hacer dosajes de prealbúmina antes del tratamiento y después del tratamiento, y la prealbúmina debe ser negativa después del tratamiento. Buenísimo, gracias. Diego, y te pregunto, ahí mencionaba César como causa de falso positivo de la TTR el infarto. Yo te quería preguntar en relación a la enfermedad coronaria difusa, severa y a la hibernación. Porque una vez tuvimos un paciente grande con enfermedad coronaria difusa, disfunción ventricular, que vino para evaluarse revascularización y demás, todo ese capítulo, y tenía un pirofosfato positivo. ¿Cómo lo ves eso? Y lo otro es, digamos, si ahora en esta etapa, un poco lo que viene pasando con la estenosis aórtica, bajo flujo, bajo gradiente, etcétera, etcétera, si no está un poco sobredimensionada la prevalencia de TTR en ancianos por el pirofosfato, ¿no? Como falso positivo. Digamos, en relación a enfermedad coronaria está bien descrito en el infarto agudo. Digamos, ¿cuál es el mecanismo por el cual capta los difosfonatos, el pirofosfato en la amiloidosis? Tampoco es bien conocido. Pero bueno, uno de los mecanismos por el cual se dice es que hay una gran cantidad, de hecho hay gran cantidad en el tejido amiloide de calcio. O sea, uno podría asumir que todo proceso que tenga gran cantidad de calcio, ¿por qué? Porque tiene enfermedad coronaria, tiene microinfartos, eso podría generar depósitos que después van a ser captados por el pirofosfato. Inclusive hay pacientes que tienen transtiretina, mutaciones de transtiretina, que no se captan con la amiloidosis, que son las fibras tipo B, que no captan el pirofosfato o los difosfonatos, y son un tipo de amiloidosis positiva. Ahora, digamos, si en la enfermedad crónica hay algo, enfermedad muy avanzada crónica, eso no he leído nada. Y yo creo que, digamos, en lo que pasa en la estenosis aórtica, son dos enfermedades muy prevalentes que coexisten. Pacientes ancianos, es muy prevalente la estenosis aórtica y también es muy prevalente la amiloidosis senil. Entonces yo creo que no hay un test que te vaya a dividir las aguas, sino es una evaluación clínica. Tenés que tener el eco, la resonancia, descartar que no haya una L, descartar, interpretar, el pirofosfato, y ahí vos vas a hacer un juicio clínico. No hay un test que excluya el juicio clínico en esta patología. Ya te doy, José. ¿Podés poner el diapositivo ese del algoritmo, César? ¿Podría yo proponer de la perspectiva cardiológica un algoritmo un poquito más simple? Yo diría que cuando los cardiólogos sospechamos que hay una amiloidosis, hagamos dos consultas. Si vamos a llamar al doctor Pérez de Arenaza para hacer la resonancia, por lo que vos dijiste, también llamemos a la gente de hematología. Y lo hacemos siempre. Pero no, estoy diciendo en general. Sí. ¿Por qué? Porque vos señalaste muy claramente que, ojo, le pedimos una resonancia para ver si tiene un pirofosfato, pero ojo que puede tener una L. Por lo tanto, doble llamada. Y me parece que esta situación es distinta que cuando uno está haciendo el ensayo, porque yo ahora veo que algunas veces están pidiendo pirofosfatos, pero no se piden la consulta hematológica sistemática, me parece. Tal vez porque tal vez que cuando se está haciendo esto, la probabilidad que haya una verdadera amiloidosis es menos probable. Pero si la sospecha clínica del cardiólogo es, ojo, porque puede tener una amiloidosis, hagamos las dos llamadas, porque nos podemos encontrar con un pirofosfato que da positivo, nos quedamos con ese criterio y no estamos abordando la enfermedad de base, ¿no? Está el doctor Navarro, ¿te doy ya y me mata Navarro? No. Una sola cosa, perdón, José Luis, es que coexisten. Hay muchísimos pacientes que tienen amiloidosis AL con amiloidosis ATTR senil. Ese es el problema. Muchas veces también el paciente tiene algo senil y tiene una L. Entonces, por eso también es importante el juicio. No, yo quería, muy buena tu presentación y el resumen del tema. Yo quería decir algo con respecto al approach, digamos, desde la imagen del tecnesio pirofosfato. Según yo, digamos, según la experiencia que yo tengo y vos también, una de las imágenes más inespecíficas que recuerda la historia de la medicina nuclear es el pirofosfato.
¿Por qué? Porque es un bone seeking que se pega en todo el lugar donde hay calcio, y esto empezó siendo creo que fue el primer método desintigráfico para diagnosticar infarto de miocardio. Antes que existieran los gatillados y todo, era 0, grado 1, grado 2, grado 3, y el grado 3 era el famoso, el Donut pattern, que era el gran infarto por oclusión de la descendente anterior. Después ya, pero voy a que, bueno, primera reflexión, siempre fue una imagen muy inespecífica, a tal punto que vos mismo decís, para hacer un pirofosfato, primero miremos el eco, primero miremos la historia del paciente, que no tenga un infarto, etc. Segunda cosa que me llama la atención es la patente. Que el tipo de patente, una vez que usás el SPECT, que yo me hubiera imaginado que sería una patente homogénea, pero veo que es una patente patchy, como el infarto, porque tiene zonas, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿hay alguna imagen, algún tipo de patente para vos y para Diego, que haga que sea más amiga de la amiloidosis y no de la coronariopatía? Yo lo que leí no dice nada, ¿no? La verdad nunca he visto. Se le da la captación. No, pero salvo acá, es bastante difusa, toma bastante, parece a mí, ¿no? José, mira. Digamos, esto es algo que siempre resalta Trapezi, que el infiltrado amiloide es muy heterogéneo, y que no es siempre subendocárdico difuso, sino que hay veces que tiene zonas transmurales, zonas más que infiltra o empieza por el intramiocardio, el epicardio, entonces es muy heterogéneo. Yo creo que, bueno, que quizás lo que estás viendo ahí es también esa heterogeneidad de la captación. Pero bueno, digamos, uno lo que va a hacer es, con el SPECT que se utiliza acá, ¿no? Uno lo que hace es el planar para hacer el diagnóstico. Cuanto más capta, más probable que sea más sensible, más específico para amiloidosis. Y cuando vos vas a utilizar el SPECT para ver que no te estés confundiendo con alguna otra zona, las costillas o el pool sanguíneo. Pero así, digamos, que esté descrito este patrón heterogéneo, no. Pero yo creo que lo que está reflejando es lo heterogéneo que es la infiltración por amiloide. Me parece que Doctor, el mensaje de esto era, bueno, tenemos que tener una sospecha clínica primero, ¿no? Pedir amiloidosis. Les digo, hace poco yo recibí una consulta de un colega al interior que mandó un pirofosfato y se tiene una amiloidosis que era positivo el pirofosfato. Y por ahí, pero el paciente no tenía ni clínica, siempre aclara, tenés que tener la sospecha, datos de eco o resonancia, y después sí, ahí estás obligado a descartar la amiloidosis AL, que es la más grave, la que necesita un tratamiento específico, y después recién entrar por otro, ¿no? Alberto. César, bueno, primero muy buena tu presentación. La verdad que este es un tema que a los cardiólogos siempre nos deja muchas dudas. A mí particularmente me deja como siempre en falta. Siempre siento que estoy como en deuda. Pero frente a tanta duda diagnóstica, parecería ser de que el punto final, y vos lo marcaste muy bien en ese diapositivo con los 3 círculos encimados, un circulito chiquito, ahí está, circulito chiquito en donde finalmente termina la biopsia. Y comentaron, bueno, que este es un método realmente, el método final, siempre y cuando se disponga de la tecnología correcta, que es la espectrometría de masa. La pregunta es, concretamente, ¿hace falta estrictamente eso? Allá, a vos que hiciste la consideración, ¿la espectrometría de masa para definir la diferenciación, o uno con la biopsia podría tener algunos otros recursos? Porque eso en última instancia es una cuestión de tecnología y de disponibilidad y de dinero. Pero con lo que tenemos, ¿hay algo más que podemos obtener de la biopsia? No. El único estudio, casi un gold standard, que se puede hacer en la biopsia son los anticuerpos para amiloidosis AA, que se hacen en el hospital, pero realmente la posibilidad de que venga una amiloidosis AA a la unidad coronaria se vio en este hospital, se vio un paciente con una válvula cardíaca afectada hace más o menos 2 años, es muy infrecuente. La espectrometría de masa es fundamental. En la clínica Mayo no trasplantan a ningún paciente
de médula ósea ni tratan a ningún paciente si no tienen espectrometría de masa, y yo puntualmente discutí con Mori Gertz por este tema, y me dijo, porque yo le preguntaba, digo, ¿y qué hacemos? Entonces, si no estamos en la clínica Mayo, no podemos tratar pacientes con amiloidosis. Me dijo, los pueden tratar, pero ustedes tienen que saber que estarán cometiendo errores. A mí me parece que no es lo mismo el tratamiento de la AL. O sea, algunas veces dicen, es simétrico. ¿Tiene una TTR o tiene una amiloidosis AL? Claro. No es lo mismo el tratamiento. Claro. Como vos dijiste, César, el tratamiento de la ALL tiene evidencias, tiene resultados y cambia la historia natural de la enfermedad. Con el respecto al tafamidis, yo tengo muchas dudas con respecto a qué grado de evidencia es. Si ustedes miran el trabajo de New England, tiene un vericueto estadístico rarísimo. Sí, muy bueno. Yo no creo que haya evidencia suficiente para decir que esta intervención debería implementarse sistemáticamente en este grupo de pacientes. Estoy de acuerdo, no hay firmeza. Solo estudio con errores. No, pero además una metodología estadística muy complicada. A Norberto, una cosa, en realidad la espectrometría de masa se utiliza para diferenciar TTR de AL, digamos, no para amiloidosis. O sea, nosotros en realidad hemos trasplantado TTR y hemos trasplantado AL, porque tiene mucha afectación cardíaca, quizás no nos cambie. Yo la verdad, personalmente, como decía Arturo, no estoy muy convencido del efecto del tafamidis, además no lo disponemos. El único paciente que lo dimos, porque vivía en Estados Unidos, terminó trasplantándose, no sé cómo lo habrá recibido, no puedo hablar mucho, pero en realidad sirve para esa diferenciación final. Yo creo que tenemos muchos elementos que nos orientan para pensar si es una o es otra. Entre ellos la posibilidad de, digamos, si el paciente, como decimos, además tiene neuropatía, tiene un montón de datos que te orientan para pensar que para el lado de la TTR, cierto, ya es para un diagnóstico fino los casos muy complejos. Tenemos que terminar acá, Bulky, porque nos van a matar la gente que está en otro, sobre todo que es viernes. Pero pues si quieren, seguimos a la tarde. A la noche. Un abrazo. Chau.